Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo número 2 y el equipo está integrado por Eneidi, Luisa, Rubén y Dani. Y a continuación les vamos a hablar sobre el problema 9.1 que habla acerca de la transmisión de calor en el acoplamiento de una barra de combustible nuclear. El problema dice, consideremos una barra larga de un combustible nuclear que está rodeada por una plancha anular con un revestimiento de aluminio, tal como se indica en la figura. Debido al proceso de fusión, se produce calor interno en la barra de combustible. El desarrollo del calor depende de la posición, variando la intensidad del manantial calorífico de acuerdo con la expresión aproximada, siendo SNO0 el calor producido por unidad de volumen y unidad de tiempo para R es igual a 0. La distancia desde el eje de la barra de combustible. Calcular la temperatura máxima que se alcanza en la barra de combustible si la superficie extrema de la vaina de aluminio está en contacto con el líquido refrigerante, cuya temperatura es TL y el coeficiente de transmisión de calor en la interfase vaina y refrigerante es HL. Las conductividades caloríficas de la barra y de la vaina son KF y KC. Para comenzar con el planteamiento y resolución del problema, realizamos un balance de energía calorífica sobre una envoltura cilíndrica de espesor delta R. Posteriormente evaluamos el límite cuando delta R tiende a 0 e integramos a nuestra ecuación de intensidad del manantial calorífico la ley de Fourier, obteniendo así nuestra primera ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación principal, la cual vamos a empezar, esta R que tenemos aquí va a pasar al otro lado multiplicando, por lo tanto vamos a tener aquí una R y una R cúbica. Después vamos a pasar el dr que estaba también dividiendo, va a pasar multiplicando y vamos a resolver esta integral. De este lado, pues todo esto nos queda igual. Del otro lado tenemos que esta que era R es R cuadrada sobre 2 y esta que era R cúbica, ahora tenemos R a la cuarta sobre 4 más C1F. Después este R que tenemos aquí que está multiplicando va a pasar dividiendo y aquí lo vamos a representar. Bueno, seguimos resolviendo, en este caso vamos a integrar ya que pasamos el dr y obtenemos de este lado que la integral de dtf es tf. Luego la r va a ser r cuadrada sobre 2 y pues 2 por 2 va a ser 4. Luego esta se va a hacer cúbica y sobre 4 va a ser 16. La integral de C1F sobre R va a ser C1F logaritmo de R y ahora vamos a poner la C2F. En esta última parte, donde ya tenemos la ecuación de TF, vamos a factorizar el RF cuadrada que tenemos aquí, lo vamos a poner en esta parte aquí arriba y vamos a ponerla aquí dividiendo para que pues nos quede nada más el R cuadrado. También tenemos, aquí lo vamos a poner a la cuarta y vamos a sacar un 4 de tal forma que este que estaba aquí pues ya va a estar afuera y 4 por 4 va a ser 16 y eso lo vamos a poner entre corchetes y ya todo queda igual. Aquí tenemos la ecuación diferencial que es para la vaina, excepto que vemos que está igualado a 0 porque no existe el término correspondiente al manantial. Vamos a pasar aquí el KC que está multiplicando, dividiendo, pues es 0, también el R se hace 0. Aquí tenemos el dr, también va a pasar y se va a hacer 0. Ahora sí ya podemos integrar. De esta forma pues nos va a quedar este mismo término más un C1C. Ahora vamos a pasar este que está aquí hacia el otro lado, el C1C, y la R va a pasar dividiendo, entonces junto con el dr que tenemos aquí, de tal forma que la integral de TC va a ser TC y la integral de C1C sobre R va a ser C1C logaritmo de R más la constante C2C. Ahora vamos a evaluar la condición límite número 1 que nos dice que R es igual a 0 y que TF va a ser igual a finito.
tenemos nuestra ecuación de TF y vamos a sustituir estas condiciones. Entonces tenemos que aquí está un 0 y aquí está otro 0. Todo este término, por lo tanto, va a ser 0. Luego, en esta parte tenemos logaritmo de 0, lo cual sabemos que es infinito, y la única forma de que TF sea finito es que C1F valga 0, que es esta condición. Ahora vamos a evaluar la condición límite número 2, la cual nos dice que R va a ser igual a RF y que TF va a ser igual a TC. Entonces primero vamos a igualar estas dos ecuaciones, las tenemos aquí, vamos a sustituir las R's por las RF. Tenemos que este término va a ser igual a 1, que este término va a ser igual a 1, y por lo tanto nos queda que va a ser 1 menos B sobre 4 más C2F igual a todo esto que tenemos aquí. Ahora vamos a evaluar la condición número 3, la cual nos dice que R es igual a RF y que vamos a hacer una igualación entre la derivada de TF sobre DR multiplicada por menos KF con DTC sobre DR, o sea, la derivada de TC con respecto a DR multiplicada por menos KC. Entonces vamos a iniciar con esta parte que está aquí. Entonces aquí tenemos que va a ser la derivada, esta es la ecuación que teníamos de TF, la cual al derivarla tenemos que este cuadrado pues va a ser 2R, y aquí vamos a tener que este 4 va a ser 4R cúbica. Esta constante pues va a ser igual a 0. Luego en esta parte tenemos que este 4 se va a ir con este 4, por lo tanto vamos a tener que BR cúbica sobre RF cuarta. Y por último vamos a multiplicar por menos KF. Entonces al momento de multiplicar pues este signo se nos va a hacer positivo y vamos a eliminar este KF con este KF, teniendo así que esta va a ser nuestra igualación, lo cual va a ser menos KF multiplicado, ¿verdad?, por la derivada de TF sobre DR. Bueno, ahora vamos a derivar la otra parte de la igualación. En este caso tenemos que la derivada del logaritmo de C1C logaritmo de R va a ser igual a C1C 1 sobre R, y esta constante que tenemos aquí pues va a ser 0. Después vamos a multiplicar por menos KC, teniendo así que menos KC sobre R por C1C es la derivada de TC con respecto a DR multiplicada por menos KC. Ahora vamos a igualar esta ecuación con la que teníamos anteriormente y vamos a pasar este RF que tenemos aquí multiplicando, de tal forma que vamos a tener RF cúbica, y en este caso vamos a factorizar también este RF cúbica, por lo tanto tenemos aquí un 1 y nos va a quedar una RF en la parte de abajo y una RF aquí. A partir de la ecuación anterior vamos a despejar el valor de C1C y vamos a evaluar en nuestras condiciones número 4, en donde R es igual a RC y en donde la derivada de TC con respecto a DTR multiplicada por menos KC es igual a lo que nosotros consideramos como la ley de enfriamiento de Newton. Posteriormente, esta parte de la ecuación nosotros ya la calculamos y la igualamos a lo que es la ley de enfriamiento y sustituimos el valor de C1C por TC. Posteriormente vamos a sustituir estas dos partes de la ecuación por nuestra primera constante de C1C que acabamos de calcular. Después vamos a factorizar términos, obteniendo así términos reducidos e igualando para una ecuación con ambos términos que contiene nuestra constante C1C. Bueno, posteriormente lo que queremos realizar es despejar C2C de nuestra ecuación que anteriormente realizamos. Todos estos términos van a pasar al lado de la izquierda y como este HL está multiplicando, este HL va a dividir a cada uno de los términos, obteniendo así el resultado de nuestra constante C2C con este valor e identificando a nuestro TL que aún desconocemos. Posteriormente vamos a sustituir en nuestra ecuación en donde tenemos tres constantes. Estas constantes C2, C1
y C12C ya las conocemos y las vamos a sustituir en nuestra parte de la ecuación. Cabe resaltar que esta parte se va a quedar constante. Posteriormente vamos a despejar C2F, por lo que esta parte que está sumando va a pasar restando y vamos a factorizar términos, así como reducir los mismos, obteniendo así nuestro valor de C2F, y factorizando cada uno de los términos obtenemos esta ecuación en donde aún TL está sumando. El siguiente paso que vamos a realizar es sustituir C2F en nuestra primera ecuación de TF, obteniendo así esta ecuación en donde aquí está la sustitución de C2F. Posteriormente vamos a evaluar en nuestra condición número 4, en donde nos decía que R es igual a 0. Por lo tanto, sustituyendo esta parte, se va a hacer 0, la vamos a eliminar y no la vamos a considerar. Por lo tanto, se reducen los términos y obtenemos así nuestra ecuación final y nuestro resultado, en donde la temperatura máxima menos la TL es igual a la ecuación que acabamos de presentar.